Trabaja en prensa comparada, es decir, sus líneas de investigación son prensa comparada y tecnologías de la información. De hecho, él es el primero que escribe sobre el primer libro que habla de periodismo online en lengua pues española, lo escribe el doctor. Entre sus publicaciones más destacadas está El periodismo herido, estudios que relatan el divorcio entre la prensa y la sociedad, El país como referente, La red es nuestra, Infoperiodismo y Amarillo en prensa. También desde hace unos años se creó pues toda la Asociación Latina de Comunicación, donde no solo está la revista Latina de Comunicación, sino también contamos con una línea editorial de cuadernos artesanos que ahora presentaremos un poquito más tarde. Pero bueno, sin más, yo creo que ya le he dicho muchas cosas de mi director de tesis a personas que creo que ya lo conocen. Entonces, pues, ¿qué es eso del índice H? Ahora, pues, le paso la palabra. Muchas gracias. Se habrán dado cuenta que María me aprecia demasiado, digo yo. Bueno, yo estoy encantado de estar no solamente en México, sino estar una vez más en San Luis Potosí. Me alegro de estar aquí con cara conocida, me alegro que haya dos revisoras de la revista, de Monterrey y de Coahuila, y me alegro pues sentirme en casa, ¿no? El índice H. La situación es la siguiente. Yo normalmente me levanto para charlar, pero hoy no quiero parecerme a un delegado o una comisionada. Por tanto, si usted me lo permite, me levanto, pero no me hagan comparación con la personaje. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hasta hace nada, publicar una revista científica implicaba directamente que la categoría del artículo se desprendía de la categoría de la revista. Con lo cual yo puedo publicar un artículo pésimo, malo, pero si la publica es buena, si la revista es buena, mi artículo es bueno. Es una barbaridad. Es una barbaridad que no tiene nombre, ¿no? Entonces, esto ha cambiado. Porque ahora, con esta historia del índice H, lo que ocurre es que los artículos van a tener el merecimiento que el propio artículo tiene. No de la revista, no del soporte. Se independiza el artículo del soporte. Entonces, volvamos un poco la vista atrás. ¿Cuál es en la universidad española, mexicana, donde quiera que sea, el organismo que maneja dinero? Los profesores no manejamos dinero. Los profesores tal vez consigamos de vez en cuando un proyecto de investigación y con unas partidas, con unos fines determinados, y hay que destinarlas a este sitio, ¿no? Pero nosotros no tenemos presupuesto, por tanto no tenemos nadie que venga atrás de nosotros a vendernos la moto. Entonces, dentro de la universidad, ¿qué entidad hay que tiene presupuesto y que lo tiene que gastar? Los profesores no. La biblioteca. Las bibliotecas siempre han tenido dinero para gastarlo en libros y en revistas, en papel. Entonces, hubo o hay un norteamericano muy listo, muy espabilado, como tantos de ellos, que inventó un sistema para decirle a los bibliotecarios: estas son las revistas que valen. Y los bibliotecarios, tanto vagos, dijeron: pues mejor que me diga esta gente dónde me tengo que gastar el dinero, y de esa manera yo no me preocupo de buscar dónde gastarlo. Y de esa manera inventó Garfield una cosa que llamó el Instituto de Comunicación Científica, ICI en inglés, y entonces se dedicó a hacer dinero, muchísimo dinero, diciendo a las revistas, a las bibliotecas: estas son las revistas que ustedes tienen que comprar, y se las vendía a él. Entonces él cobraba a las bibliotecas sin pagar a las revistas, con lo cual el negocio era redondo, cobraba sin gastar dinero. Entonces esto con el tiempo se fue fortaleciendo, y el invento de Eugene Garfield se vendió a una multinacional que se dedica a este negocio, que es actualmente la Thomson Reuters. Thomson Reuters es la empresa que hoy transformó el ICI en la Web of Knowledge, y entonces decide qué revistas son las buenas, y las que son buenas según ellos las pone en una web, y a las universidades le dice: usted, para entrar aquí usted tiene que pagar. Y las universidades van y pagan. Y entonces lo que ocurre es no solamente que pagan las universidades, sino ya por aquello de la modernidad, quien paga es el Estado, el Ministerio. Y el gobierno español
se ha gastado en el trienio 2008-2011 24 millones de euros para pagarle a Thomson Reuters por el acceso de las universidades españolas a Thomson Reuters, a la Web of Knowledge. Y en el año 11-12 pagó 4,5 millones de euros para que los universitarios españoles tengan acceso a la Web of Knowledge. A mí eso me parece que es una inmoralidad porque no hay derecho que para acceder a una revista tengamos que pagar, cuando a lo mejor esa revista está en acceso abierto. Y además hay otro aspecto inmoral del asunto. La mayor parte de las investigaciones que se publican, la mayor parte, por no decir todas, la mayor parte, están financiadas previamente por los gobiernos. De manera que los autores reciben un dinero de su gobierno, hacen una investigación y la publican. De manera que, al estar pagada por el gobierno, por el erario público, de alguna forma es pública, debería ser pública de todos. Bueno, pues esos todos que quieren tener acceso a esa investigación tienen que luego pagar por otro lado, con lo cual los gobiernos pagan primero a los investigadores para que hagan la investigación y segundo pagan a este negociete de Estados Unidos para tener acceso a la investigación. Una cosa totalmente absurda, que siempre, que desde hace mucho tiempo, ha sido puesta en evidencia, ha sido criticada, pero no ha habido un movimiento mundial para evitar que las universidades, que los gobiernos paguen a la multinacional Thomson Reuters, y entonces ahí sigue el problema. Entonces, hace muy pocos años, este mismo siglo, un argentino que trabaja en la Universidad de San Diego, California, Jorge Hirsch, que no se llama George, lo cual ya viene a ser interesante que un latino que esté en Estados Unidos se siga llamando Jorge en lugar de George. Ya eso da una cierta indicación del personaje, ¿no? Entonces este hombre propone un índice de catalogación de las revistas que va a llevar el nombre de H por su apellido. Ese es el índice H. Y el índice H puede ser aplicado a personas, investigadoras o a revistas. Entonces, el índice H dice que una revista o una persona tiene un índice H X si tiene X artículos que tiene X citas. O sea, un índice H 10 significa que tengo 10 artículos con 10 citas. O sea, 100 citas agrupadas en 10 artículos. Eso significa muchas cosas. Significa que yo para tener un índice H 10 tengo 10 artículos con 10 citas, pero tengo muchas citas en otros artículos que no llegan a 10. ¿Me explico? Igual están por 9, por 7, por 8, pero además se complica más porque se origina un índice H histórico de toda la productividad de una persona y el índice H de los 5 años. Por tanto, el índice H5 solamente va a valorar esto que estamos diciendo en los últimos 5 años. Por ejemplo, el año pasado fue hasta 2008, 2013, y este año, en la actualidad, es 2009, 2013. El año pasado, 8-12, ¿no? Entonces, la gran novedad del índice H de Jorge Hirsch es que por primera vez el artículo va a valer per se, por las citas que tenga, no porque está ya publicado en donde quiera que sea. Y además, esta historia de contar la cita, pues es una cosa que no tiene precio, no hay ningún mercado donde tengamos que pagar para saber la cita que tiene una persona. Y entonces el gran bombazo del asunto fue que en el año 2012, o sea, hace nada, en Google hace suyo esta idea del índice H y por primera vez dentro del Google académico saca un índice H de revistas, de personas, ahora digo lo de personas, saca un índice H de las revistas y saca un índice H, por primera vez saca un listado de las 100 revistas más citadas en lengua inglesa, francesa, italiana, alemana, española, portuguesa, china, coreana, holandesa y coreana y japonesa. O sea, hace una lista de las 100 revistas más citadas por idioma. En el año 2012, por primera vez, y en el año 2013, en julio, saca por segunda vez, actualiza el índice, el top 100 de las revistas. Y en julio de 2014, dentro de un par de meses, sacará por tercera vez el listado mundial de revistas. Entonces, esto es importante, parece que esto es importante porque nunca había ocurrido. Nunca
había ocurrido. Sabíamos que una persona era importante porque hablaba muy bien, porque iba a muchos congresos, porque era muy guapa, era muy guapo, porque se paseaba como la diputada, como la delegada aquella esta mañana, ese tipo de cosas. Entonces, muy bien, ¿no? Pero no sabíamos el peso específico del valor de su productividad científica. Entonces, esto ha cambiado radicalmente el panorama, porque ahora cualquiera puede entrar a Google Académico y crearse su propio perfil de Google Scholar. El propio perfil. El perfil, si una persona entra y resulta que es muy bajo, pues tiene poca cita, pues simplemente lo deja en oculto, no lo hace público, con lo cual... Sí, porque digo que a partir del año 2012, por primera vez en la historia de la ciencia, un artículo ha pasado a valer las citas que tiene. El valor científico de un investigador, de una investigadora, pasa a valer directamente de las citas que han recibido sus artículos. Y además, como en Google Académico aparece, cuando una persona crea su perfil, aparecen todos los artículos que ha publicado, todos los libros que ha publicado, aunque esto puede que tenga su defecto en que no sea el 100% cierto, pero aparece la mayoría de la productividad científica de una persona, pues se nota, por ejemplo, en las personas que no han publicado hace 10 años, se nota en la gente que ha publicado mucho en un año, o sea, es una radiografía perfecta y además gratuita. Por primera vez la comunidad académica dispone de una herramienta gratuita para saber cómo está el panorama. Antes, como digo, la cosa era distinta porque la gente era importante según se defendía muy bien en los debates, hablaba muy bien por los pasillos, pero ahora no ocurre eso. Y entonces, cuando aparece una lista, aparece gente, no digo oscura, pero gente poco mediática, gente que trabaja pero que no se hace muchos alardes, y el panorama se ha clarificado por primera vez. Entonces, las revistas, como digo, tienen su índice H, y las personas tienen su índice H. Claro, las personas que quieren tener un índice H tienen primero que entrar, tener una cuenta en Gmail y luego crear dentro de Gmail un perfil personal en Google Académico. Y ahí aparece todo lo que haya publicado en su historia. Puede ocurrir que alguien vea que publicó un artículo y no aparece. Entonces, tienen la posibilidad de buscar el artículo desde Google Académico y, si lo encuentra, ponerlo en su lista. Hay posibilidad de unir citas en el caso de que una persona tenga unas citas en un artículo y las mismas citas, otras citas en ese mismo artículo, pero que uno apareció con el nombre equivocado o le falta una S, parece que es distinto, entonces puede unificar las citas. Lo único que no se puede hacer es cambiar el número de citas, o sea que no hay trampa. Excuso decir que esta novedad enorme de Google, excuso decir que esta novedad ha tenido todo tipo de críticas. Todo tipo de críticas porque, sobre todo los seguidores del índice de Garfield, los que seguían en la historia el sistema del factor de impacto, pues vieron que su negocio se les iba a tierra. Se iba a tierra porque cambiaba el panorama. Y entonces, en el caso español, este índice de impacto lo hacía la Universidad de Granada, unos compañeros de la Universidad de Granada, y se han dedicado a hacer todo tipo de críticas, y bueno, pretendían que un bebé de meses fuera ya ingeniero nuclear. Mire usted, hay que darle tiempo, y de hecho lo han ido mejorando, y todavía el índice de impacto que presenta Google tiene defectos, no es perfecto, pero también es verdad que a nadie se le escapa que en esta enorme multinacional, cuando atisba un problema, puede poner a 40 ingenieros, a 50 físicos, a 40 informáticos a resolver un problema y resolverlo en 4 días, o en 10 días, o en 8 días. Por tanto, eso a nadie se le escapa.
Y luego, otro problema, otra crítica que recibe Google por este asunto es que, bueno, si Thomson Reuters es una multinacional de la información, también Google es una multinacional de la información. En parte, tiene razón, es razonable esa duda. La única diferencia está en que Google es una empresa de publicidad, que tiene más ingresos que toda la prensa de Estados Unidos junta, que toda la televisión junta, que se le suma toda la televisión, toda la radio y toda la web junta de Estados Unidos, tienen menos ingresos que Google. Por tanto, la ventaja que tenemos con Google es que es una empresa que no se dedica a la información, sino a otra cosa. En cambio, uno de los grandes problemas de de Thomson Reuters, es que es una multinacional que se llama Thomson y se llama Reuters. Y a nadie se le escapa, en medio de una facultad de este tipo, qué significa Reuters. Reuters es una agencia de noticias. Entonces, si un gobierno, por decir el español, que paga millones de euros al año a Thomson Reuters, ¿creen ustedes que Reuters va a sacar noticias que molesten a la figura del rey de España? ¿Creen ustedes que Reuters va a sacar reportajes hablando de la corrupción en España? En absoluto, no lo puede hacer porque Thomson le tira las orejas a Reuters y Reuters se pone de rodillas. Entonces, eso es un aspecto maligno del sistema de la dependencia de Thomson Reuters. Pero es que además, Thomson Reuters, alguien puede decir, pero no, es que Thomson Reuters nos da garantía absoluta de calidad. Entonces, si Thomson Reuters es un sistema que da garantía absoluta de calidad, pues podemos pensar que, bueno, que aunque cueste dinero a las administraciones públicas, habrá que mantenerlo. Pero Thomson Reuters no es ninguna garantía de calidad. Ninguna. Miren ustedes, hasta hace poco tiempo ha habido 4 revistas españolas dentro de EASY, del Web of Knowledge. 4. Una de ellas, La Atalante, de Valencia, en 5 años solo ha tenido 2 citas. O sea, en 5 años, 2 citas. Entonces, una revista que en 5 años tiene 2 citas es como un equipo de fútbol que en 5 años mete 2 goles. No sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, ¿cómo es posible que la revista El Atalante esté en Thomson Reuters, en una base de datos de Thomson Reuters? ¿Cómo es posible? Bueno, hay muchas teorías que pasan por la corrupción, pero no vamos a entrar en eso, pues no es el momento. Luego, hace unos años, Thomson Reuters decidió que entraran varias revistas españolas, porque el organismo español que le paga el dinero, se llama la FECIT, pues se quejó, solamente hay una revista española, hay pocas revistas españolas, hay que aumentar revistas españolas, y entonces en el caso de la comunicación, dijeron, bueno, pues vamos a aumentar revistas españolas. A ver, una universidad seria, de orden, la del Opus Dei, pumba, la revista del Opus Dei entra en el sistema. ¿Cuál es la universidad más grande de España? La Complutense. Podemos meter un par de revistas de la Complutense, y las revistas que entraron tienen un índice H de 2 o de 3. Y se quedaban fuera revistas con un índice H de 8, 7, 9 o 6. Por tanto, el problema de los números es que es muy difícil camuflarlos. Es muy difícil engañar con números, porque claro, todos sabemos que 2 y 2 son 4, y todos sabemos que 8 es más 10 que 2. Por tanto, ahí no hay cáscara, no hay mucha discusión. Pues esa es la calidad supuesta de Google Académico. Entonces, de Thomson Reuters, que no tiene garantía de calidad. Si la tuviera, la crítica tenía que ser menor. Y luego, lo que ha conseguido Google, por ejemplo, como dije antes, unificar en una lista las 100 revistas más citadas por lengua. Inglesa, ya dije antes que eran 11 revistas, el año pasado eran 11 o 12, este año se quedaron fuera la coreana, porque no llegaba a 100 revistas, ni siquiera había 100 revistas de todas las áreas de conocimiento, no solamente de comunicación. Estoy hablando de física, de química, de matemática, de medicina, de todas. No había en Corea, en lengua coreana, no había 100 revistas con citas, había 70 y pico. Este año, sí que lo vemos ahora, las revistas en holandés tampoco llegan a 100. Por tanto, es probable que en el mes de julio se caiga Holanda de esa lista. Aunque claro, Holanda es un país europeo, y entonces aquello de la influencia de los países gallitos, pues igual lo mantienen. Pero sería una incoherencia, porque sería mantener una lengua que no llega a 100. Y dicen que son las 100 revistas más citadas y no hay 100. Por tanto, es una cosa rara.
También la lista de las 100 revistas más citadas sirve para muchas cosas. Ahora vamos a verla en pantalla. Por ejemplo, sirve para enterarnos que en lengua castellana, en español, casi el 50% de las revistas más citadas son de las revistas de lengua española, publicadas en lengua española, casi la mitad, las más citadas son de medicina. De medicina. Increíble. Yo nunca hubiera, si no veo esa lista, nunca hubiera dicho que las revistas de medicina en lengua española son muy importantes. No lo hubiera dicho. Y luego hay casi un 20% que son revistas de educación. Y el resto, el 25% restante, pues hay 3 o 4 de comunicación, una de geografía, o sea, cosa menor, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque sabemos, es una radiografía que nos dice cómo está el panorama, ¿no? No tiene mucho truco, no tiene mucho diseño. A la izquierda, las lenguas: inglés, chino, portugués, alemán, español, francés, italiano, japonés, neerlandés, que es el holandés. Y a la derecha, las 100 revistas. Aparece, si ustedes se fijan, aparece la primera de todas, es la Revista Española de Cardiología, que tiene un índice H de 28. Significa que tiene 28 artículos con 28 citas. O sea, hay un paquete ahí, un bloque de 28 artículos con 28 citas. Y luego, para evitar los empates, lo que hace es que saca la mediana, los 28 artículos que forman los 28 más citados, tiene una media de 38. La media de eso, sumándolos todos, es 38. Por lo tanto, se ha ido dos, por ejemplo, aquí estos de 19, estos dos están empatados. Hay varios, 1, 2, 3, 4 empatados, pero este es 31, 28, 26, 24. O sea que es una especie de ardid para evitar los empates, ¿no? Entonces, por primera vez, esto por segunda vez en la historia, tenemos el listado de las 100 revistas más citadas en una lengua, en este caso española.